Dios es bueno, hermanos. God is good, brothers. Voy a pedir que se pongan de pie I'm going to ask that you please stand up y vaya conmigo a su Biblia, and go to your Bibles. a Primera de Corintios, The- capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9 y 10. In 1 Corinthians, verse 9 to 10. Nos dice así la palabra del Dios Todopoderoso en la primera carta del apóstol Pablo a Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. And we see in 1 Corinthians, verse 9, it says, God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no division among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. El título de esta predicación es Una iglesia unida. And the title of this preaching is A United Church. Hay dos características que son muy importantes en la vida de la iglesia, en la vida de la congregación. So there is two characteristics that are very important in the life of the church, Una which es means congregation. una es la unidad corporal espiritual The first is the spiritual body unity. y la segunda es la unidad de sus capacidades y propósitos. And the second is the unity of their abilities and their purposes. La unidad corporal espiritual se refiere a cómo somos dentro de la iglesia. The spiritual body unity is referred to how we are in church, Cómo somos en cuanto a mi anhelo, a mi disponibilidad as to how is my ability para and desire acudir con regularidad a los cultos, to attend on a regular basis to the services, a la oración, to the prayers, a la vigilia, to vigils, a la evangelización, to evangelize, a los estudios bíblicos. to study. Y la unidad de sus capacidades y propósitos And the unity of the abilities and purposes, esta se refiere a cómo somos nosotros, qué tan dispuestos estamos this refers to us how we are disposed to, para que la iglesia sea capaz de estar unida, so that the church can be united, para ser una fuerza mayor y competente, to be a greater force and be more competent, para alcanzar los propósitos y visión que tiene la iglesia para la comunidad. so that we can achieve the purposes and the objectives of our church. Y esto se refiere a cuánto estamos nosotros dispuestos para ayudar, And this means of how available we are to help, para cubrir las necesidades que tiene la congregación, la iglesia, to cover the needs of those of the congregation, En- the church, en cuestiones materiales, in material things, desde un proyector, desde un televisor, de un instrumento, from a projector, an instrument. en otras palabras. In other words, ¿Qué tanto apoyo yo para que todo lo anterior sea posible? how much do I support so that all of the previously mentioned are possible? Una evidencia de mi fe An evidence of my faith es el valor o la importancia que yo le doy al hecho de mantenernos unidos como una familia en Cristo. is the value and the importance that I give Y la to the evidencia, fact that we can maintain ourselves as a family in Christ. y la evidencia de mi fe demuestra And the evidence of my faith que shows yo verdaderamente conozco a Jesucristo y que no es una mera religión, that I really know Jesus and that it is not just a religion, sino que doy evidencia que lo conozco that I give evidence that I know him porque tengo un profundo deseo en mi corazón de agradarlo, de hacer su voluntad, de hacer la voluntad de Dios. because I have a profound desire in my heart to do his will and for him to do his will De, in my life, de agradarlo en todo lo que hago, en todo lo que digo y aún en todo lo que pienso. to please him in everything I do, say, and think. El Espíritu Santo
viene a nuestra vida después del nuevo nacimiento, Spirit comes after we are born again. es decir, después de rendirnos a Jesucristo, That is, after we surrender ourselves to Jesus. de aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Salvador. After accepting Him in our heart that He is our Savior, Entonces el Espíritu Santo siembra en nosotros un profundo deseo en nuestro corazón y en todo nuestro ser, then the Holy Spirit sows in a deep desire in our heart to do His will, de cómo agradar a Dios. of how to please God. Todo aquel que dice que ha recibido el Espíritu Santo All of those that say they have received the Holy Spirit debe buscar cumplir sus estatutos y caminar en su justicia. should seek to comply and obey His will. Todo el nacido nuevo debe anhelar agradar a Dios. Every born again should desire to please God. Y si no sabemos cómo, And if we don't know how, hagamos lo que hizo Pablo. let us do as Paul did. Preguntémosle, We should ask Him, Señor, Lord, ¿qué quieres que yo haga? what do you want me to do? ¿Cuál es tu voluntad? What is your will? ¿Qué quieres hacer en mi vida y a través de mi vida? What do you want to do in my life and through my life? Después de haber nacido de nuevo en Cristo, es necesario After being born again, it is necessary buscar y someternos a su voluntad. to seek and commit ourselves to His will. ¿Y dónde buscar para saber cuál es su voluntad? And where to look to find out what His will is? Bueno, Well, gracias a que Dios no juega a esconderse, thanks to God that He does not play hide and seek. sino que por el contrario, On the contrary, Él nos permite, de hecho, Él anhela que lo conozcamos. He allows us. In fact, He longs for us to know Him. Es por eso que Dios nos dejó su palabra. And that is why God left His word. Es de ahí la importancia de estudiar su palabra. That is why the importance of studying His words. No solo de leerlas, hermanos, Not just reading it, sino de estudiarlas, de discernirlas. but understanding and meditating. Por lo tanto, a través de su palabra Therefore, through His word, podremos conocer sus deseos. we will know His will. Por medio de su palabra conoceremos el propósito perfecto que tiene Dios para el hombre. We will know His will and what He has for man. Por lo tanto, el que dice que es cristiano So that is that says they're Christian debe convertirse en un verdadero cristiano. should become a real Christian, Y este debe ser un estudioso de la palabra, and they should study the word of God, un perfecto estudioso de la palabra de Dios. a good study of God, Porque su palabra because His word es fiel y es verdadera. is true. Amén. Amen. Porque a través de su palabra conoceremos los deseos del corazón de nuestro Señor. Because through His word we will know that God's desire. Y uno de sus deseos es que seamos un cuerpo unido. And one of His desires is that we are one body. ¿Sí se acuerdan lo que acaba de decir el pastor? You remember what Pastor said? Okay. No debemos pensar que es lo mismo estar juntos a estar unidos. Let us not think that it is the same being together than being united. Las casas de enseguida están juntos a la iglesia, pero no están en la iglesia. The houses next to the church are together, but they're not in church. Hay mucha diferencia entre estar juntos There y is estar unidos a nuestra iglesia. a big difference between being together and being united. La voluntad de Cristo es que seamos un verdadero cuerpo unido en nuestra congregación. The will of God is that we are one body united as congregation. El apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 12 The Apostle Paul said in 1 Corinthians 12, dice que el cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros says that the body is just one, but it has a lot of y members. cada miembro tiene una función importante para que el cuerpo funcione. And that each member has a function, an important function. De manera tal que cuando un miembro falla por alguna razón, el cuerpo lo resiente. So if there's one member that is not functioning, the body resents it. Hermanos, es necesario estar unidos a nuestra congregación. Brothers, it is important that we are united En in nada the congregation. aprovecha estar con temores
por las situaciones actuales a causa de las contingencias que han ocurrido, que están ocurriendo. It is not an advantage to be with fear for the situations that are we're currently going through. Dios siempre tiene el control en todo. God always has the control in everything. Y todo lo que Él permite tiene un propósito. And everything that He allows, there is a purpose. Y pudiera ser And it could be que en esta situación que está aconteciendo sea que quiere saber quién es su remanente. It could be that during this time, He wants to know who is His remnant. Es importante y necesaria una verdadera unidad en la iglesia de Jesucristo. It is important that there is a true unity in the Church of Jesus. Porque solo así en la unidad Because only in the unity, estaremos en la voluntad del que derramó su sangre por nuestra salvación. we will be under the will of He who shed His blood. Pero lastimosamente muchos creyentes no lo ven así, no lo creen así. But sadly, many do not believe this. Salmo 133. Psalms 133. Este es un salmo de la bienaventuranza del amor fraternal. This is a psalm, a verse of the blessed of the brothers, Y dice así en el versículo 1. and it says like this: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Este versículo nos llama a mirar, es decir, a darnos cuenta This verse has us look de lo bueno que es la unidad. what good it is to be united, Porque estamos en comunión because we're in entre communion los hermanos. between brothers. La palabra bueno en este versículo The word good in this verse viene del hebreo tov comes from the Hebrew word y se tov, traduce como favorable, agradable, encantador. and is translated to favorable, pleasant, and charming. De ahí que podemos decir que en la unidad hay comunión And from there we can say that in unity there is communion, y que esta es vital y es necesaria. ¿Por qué? and that in this it is vital and necessary. Why? Porque es favorable para nuestra vida espiritual. Because it is favorable to our spiritual life. Es disfrutable y es agradable. It's enjoyable and favorable. Más adelante en este mismo salmo, en el versículo 3, está hablando de la bendición y la vida eterna que Dios manda en esa unidad, en esa comunión. And if we read ahead in verse 3 from the same psalm, it mentions the blessings and the eternal life. Pero nosotros rechazamos sus bendiciones por no estar en unidad en la iglesia, por estar apartados de nuestra congregación. But we reject those blessings when we are not in church and La, being uni- unit in church. la unidad de la iglesia no es apreciada, When ni the- la disfrutamos. The unity of church is not appreciated. Y en ocasiones como lo que acontece actualmente, And in situations like what we're going through, es olvidada o cambiada por otras cosas que no son esenciales o importantes en nuestra vida. it is changed to other things that are not necessary in our life. Las Sagradas Escrituras nos exhortan a esforzarnos por mantener la unidad y la comunión entre hermanos. The Holy Scriptures exhorts us to strive to maintain unity and communion among brothers. Hay consecuencias de apartarnos de nuestra congregación. There are consequences for departing from our congregation. Como lo señala el apóstol Pablo en 1 de Corintios 12, Like Paul says in 1 Corinthians 12, chapter 12, que cada miembro, es decir, que cada uno de nosotros that every member, which is each of us, tiene una función que hacer para que el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, funcione como Él lo establece. has a function for us to do in the body of Christ. Por lo tanto, hermanos, So brothers, el apartarnos, el ausentarnos, so us departing or becoming absent, a no ser por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de trabajo, if not for reasons of illness or work, esto nos traerá un estancamiento espiritual. this will brings us into a spiritual stagnation. Se debilita nuestro crecimiento espiritual Our spiritual growth weakens, y aún puede detener nuestra madurez en nuestra fe.
And we can still stop our maturity in our faith. El apartarnos de la iglesia hace lo contrario de la unidad. Turning away from church does the opposite in unity. Cuando estamos débiles en nuestro crecimiento espiritual, When we are weak in our spiritual growth, no podemos cumplir con la voluntad de Cristo cuando estamos compartiendo su evangelio con algún inconverso, con algún incrédulo. we cannot fulfill the will of Christ when we are sharing his gospel. No estamos preparados para hablarles de las buenas nuevas a causa de nuestra fragilidad espiritual. We are not prepared to share the good news with others because of our spiritual weakness. Y esto puede traer como consecuencia que seamos una piedra de tropiezo para la persona que le estamos hablando de Cristo. And the consequences of this can be that we can become a stumbling stone or rock in that person's lives. Y esto se debe a que al no estar en unidad con nuestra iglesia, And that is because we are not in unity in our church. podemos fácilmente entrar en un enfriamiento, en un desánimo. And we can become very cold or discouraged. Y así no podremos ser o tener una influencia positiva And we cannot be of a good influence or positive influence. para mediante el Espíritu Santo que debería morar en nosotros, That through the Holy Spirit that dwells in us, seamos una ayuda o un apoyo positivo para las personas que están en el mundo, para los que están perdidos. that we should be of good support for those that are in the world. Cuando un hermano pierde su unidad con su iglesia, When a brother loses its unity with the church, también pierde su fortalecimiento espiritual. he also loses his spiritual strengthening. Y cuando esto pasa, And when this happens, el reino del enemigo gana terreno. the enemy's kingdom gains territory. Porque si no podemos estar unidos en nuestra iglesia, Because if we cannot be united in our church, tampoco lo podremos estar en el mundo. we won't be able to do it outside in the world. Y nos surgen conflictos de fe. And then conflicts of faith arise. ¿Qué podría ser un conflicto de fe? What could be a conflict of faith? La palabra de Dios debe ser recibida sin ningún perjuicio. The word of God should be received without any prejudice. Pero mi conflicto de fe viene cuando ya no tengo esa hambre del pan de vida. But my conflict of faith comes when I am not hungry of the word of God. Ya no tengo sed de venir al manantial de la fuente de agua viva que es su palabra de Jesucristo. I am not thirsty to come to the spring of fountain where his word is. El conflicto de fe es cuando ya no siento esa llenura y ese gozo de escuchar la palabra de Dios. My conflict is when I don't feel fullness or joy when listening to God's word. Y esto se debe a que mi desunión con mi iglesia, con Dios, And this is due to that my disunity in church with God. mi fe se ha debilitado al punto de creer que hago bien en no venir a escuchar la palabra de Dios porque existe algún riesgo, algún problema con la pandemia, con la situación actual. That my faith is weakening to that I start believing that it is good for me to not go to church because Pero- of what is happening with the pandemic right now. Pero al actuar así se pierde la comunión con Cristo. But acting like that, we lose the communion with God. Aparte de las consecuencias de apartarnos de la iglesia, de nuestra congregación, Aside from the consequences of us getting away from church or not attending to church in our congregation, tales como el detenimiento del crecimiento espiritual y nuestro conflicto de fe, such as stopping our spiritual growth or our conflict of faith, hay algo que todavía pudiera ser más en contra de la voluntad de Jesucristo. there is something greater that can still be against his will. Y esto es perder nuestra comunión con Él, perder nuestra relación de unidad con el Espíritu Santo. And that is losing our communion with the Holy Ghost. Y es por eso, hermanos, que debemos tomar conciencia And that is why, brothers, we need to be aware que la unidad edifica. that the unity builds. San Juan 17:21 nos dice así: John 17:21. para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Lo repito, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo los conozca, que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. In John 17, verse 21, that they all may be one, as the Father art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. And the glory which thou gavest me I have given them, and that they may be one, and even as we are one, I in them and thou in me, that they may be perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. La unidad entre los hermanos, incluyendo a nuestros pastores, The unity between our brothers, including our pastors, nos permite edificarlos mutuamente, allows us to build ourselves, puesto que esto es un reflejo que verdaderamente estamos unidos en Cristo. which shows that we are truly united in Christ. Y esto debería ser un testimonio de la gracia, el amor y la manifestación de Dios en nosotros. And this should be a testimony of the grace and the love and the manifestation of God. Y un testimonio para el mundo And a testimony to the world tiene que ser nuestra unidad. has to be our unity. Hay crecimiento en la unidad, hermanos. There is growth in unity. En el tiempo de la iglesia primitiva, después de que nuestro Señor Jesucristo fue ascendido al Padre, In the time of the early church, after Jesus Christ was lifted to our Father, una de las cosas que más impactó a la gente de esa época fue la unidad que existía en la iglesia primitiva. one of the things that most impacted the people during that time was the unity that existed in the early church. Eran como un solo corazón, una sola alma. It was as they were in one heart or one soul. Todo tenían en común y por su unidad tuvieron gran crecimiento. They all had everything in common and precisely unity. El mundo de esa época fue impactada The world during that time was impacted por la iglesia primitiva, pero por su unidad que existía entre ellos. by the early church, but it was because of the unity between them. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios That is why, brothers, the word of God nos insta, nos exhorta a mantener la unidad en nuestra iglesia. exhorts us to maintain unity. En la unidad del Espíritu Santo hay crecimiento espiritual. And in the unity in the Holy Ghost, there is growth. Y la palabra de Dios siempre nos pide que haya unidad siempre hay unidad a través de su Espíritu Santo. And the word of God always says there's unity, and there's unity in the Holy Porque nos Spirit, bautizó en un mismo cuerpo. because he baptized us in one body. Por lo tanto, That Es- is, es indispensable preservar la unidad. it is essential to preserve that unity. En la medida que estemos unidos And as long as we are a united nuestra congregación, to our congregation, la iglesia crecerá en todos sus aspectos. the church will grow in every way. La iglesia se fortalece en un mismo cuerpo. The church will strengthen in one body. Efesios 4, Ephesians 4, 3 3 al 6. Dice to así: 6. solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ephesians 4, 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. En esta escritura el apóstol Pablo nos dice: In this scripture, Paul tells us nuestro Señor nos unió en un mismo espíritu, fuimos bautizados en un mismo espíritu, en un mismo Salvador, en un mismo Señor, en un mismo Padre. that our Lord united us in one spirit. We were baptized in one spirit
and in one Savior, and in one Father, one God. Por eso Pablo nos sigue diciendo que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. And that's why Paul keeps saying that we should be enduring and in keeping the unity of the Holy Ghost. Y esto es que en cuanto dependa de nosotros, And this is, it depends on us hagamos todo lo necesario para mantenernos unidos. that we do everything that is necessary to keep united. Hagamos pues todo lo necesario para preservar la unidad de la iglesia. Let us do everything to keep the unity in church. ¿Y quién es la iglesia? And who is the church? Nosotros, hermanos. We are, brothers. Guardemos entonces la unidad entre nosotros, hermanos, So let us keep that unity between us, porque el enemigo siempre quiere atacar la iglesia de Cristo. because the enemy always wants to attack Christ's church. Siempre anda queriendo sembrar cizaña. He always wants to sow misunderstandings. Quiere crear dudas y confusión como en la situación que está pasando actualmente. He wants to create confusion and questioning like during this pandemic. El enemigo quiere estropear la unidad para que el reino de Jesucristo no siga avanzando The enemy wants to spoil the unity of the church so that Jesus Christ's church doesn't, and its church does not keep moving forward. y para que el mundo no crea que Cristo es nuestro Señor y que Él es nuestro Salvador. And so that the world does not believe that Christ is our Savior and our only Savior. Hagamos todo lo posible para salvaguardar la unidad de la iglesia en Cristo Jesús, Let us do everything to save that unity of our church, ya que esto se demanda a todo aquel que cree en Cristo. this is demanded by all that who believes in Christ. A todo aquel que fue lavado de sus pecados mediante la sangre del Cordero. For to each one that was washed through or paid for his sins through the blood of the Lamb. Dios se agrada y bendice su iglesia unida, hermanos. God is pleased and he blesses his church. Dios derramó sus bendiciones a través de sus milagros en su misericordia, en su iglesia. God sheds his blessings through miracles in his church. Y nosotros debemos anhelar And we should desire, ser receptores de su misericordia. be recipients of his mercy. Por tal motivo, todos hermanos, todos debemos buscar la unidad de su iglesia. For this reason, brothers, each one of us should seek the unity of the church. En la carta que acabamos de leer de Pablo, Efesios 4, In the letter, Paul's letters that we just read, Ephesians 4, 3 Pablo- through 6, Pablo no dice, pastores, sean solícitos en guardar la unidad de su iglesia. Paul doesn't say, pastors, be diligent in maintaining unity. Pablo nos está hablando a la iglesia. Paul is talking to us as a church. En otras palabras, In other words, es tarea del recién convertido, it is the duty of that born again, es tarea de los líderes, it is the duty of the leaders, es tarea del pastor it is the duty of the pastors, y es tarea de los ancianos. and it is the duty of the elderly. Es decir, es tarea de todos, hermanos. In other words, it's all of us' duties. Es tarea de todos salvaguardar y proteger la unidad en la iglesia de Cristo. It is our duty to maintain the unity in our church, Porque esta es la iglesia because this is the church que Dios redimió a través del derramamiento de la sangre inocente de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. This is a church that God redeemed through the shedding of innocent blood, our Jesus Christ. Hermanos, Brothers, siendo unidos en la iglesia, estamos agradando a Dios, being united in church, we are pleasing God puesto que lo estamos obedeciendo y estamos haciendo su voluntad. because we are obeying Him and we are doing His will. No nos apartemos de la iglesia, Let us not depart from church. no seamos desunidos, Let us not be disunited, porque esto detiene nuestro crecimiento espiritual y nos crea conflictos de fe. because this prevents us from growing spiritually and creates conflict of our faith. Y aparte que perdemos la comunión con Cristo. And we lose the communion with God. Edifiquémonos en la unidad, que es donde hay crecimiento espiritual. Let us build in unity where there is
growth spiritually, donde el cuerpo de la iglesia se fortalece y donde Dios la llena de bendiciones. where the body of church strengthens and fills them with blessings. Es importante, hermanos, It is important, brothers, que no nos dejemos engañar that we not be deceived por ese enemigo, by the enemy, porque él siempre anda buscando because he is always looking la manera de desbaratar the way el plan y el propósito que tiene Dios en cada uno de nosotros. to undo God's will in each and every of our lives. Por lo tanto, hermanos, For brothers, yo los animo I ask you que sean fieles a Dios, que sean fieles a su iglesia, that you are a true believer in his que church, busquen cada día de Cristo Jesús, that you seek him, porque solamente en Él hay salvación. because salvation is found in him. Amén. Amen? Voy a pedirle que se pongan de pie. I'm going to ask that you please stand. Antes de terminar, quiero usar una ilustración Before I finish, I want to use an illustration de cómo trabaja el enemigo. of how the enemy works. Vamos a suponer Let's suppose que uno de mis hermanos, that one of my brothers, cualquiera de ustedes, me hace un préstamo. whichever one of you Vamos a lends me decir, money, vamos a decir una cantidad de $1,000 we'll say an amount of $1,000. y le firmo un recibo que yo le debo esa cantidad. And I sign a paper saying that I do owe him. Me da un plazo de 2 meses, ese plazo se llega. And he gives me 2 months, and the 2 months are here. Entonces yo voy y le pago. So I pay him. Pero yo le pago con billetes de a $7, de a $30, de a $70. But I pay him in bills of $3, $7, $30 bills. ¿El hermano me aceptará ese dinero? Is my brother going to accept that? No. No. ¿Por qué? Why? Porque esos billetes no existen. Because those bills do not exist. Pero si yo le doy billetes de a 10, de a 20, de a 50 y de a 100, But if I give him bills of 10, 20s, 100s, ¿qué haría el hermano? ¿Lo recibe? what is the brother going to do? He's going to receive it? Sí. Ya lo Yes. recibió y me dio el recibo. He received it and he gave me the paperback that I signed. Pero entonces el hermano va al banco y deposita ese dinero y no se dio cuenta que ese dinero era falso. But then he went to the bank and deposited, and he didn't know that money was fake. ¿Qué es la moraleja? What is the moral of the story? Que el enemigo siempre nos va a tratar de engañar con algo que existe, con algo que es real. That the enemy is always going to mislead us in something that is true. Él no va a venir, no va a arrimar a un demonio como los simbolizamos con cuernos, cola, todo feo para decirnos que no vayamos a la iglesia. He's not going to send his demons with horns and ugly looking. Él nos va a mandar con algo que existe, que es real, que le creemos lo que nos está diciendo. He's going to send something that is real, that we believe. ¿No dice that la is palabra true. de Dios que el mismo Satanás se vestirá como ángel de luz? Doesn't it say in the word that Satan is going to be a white? Entonces seamos sabios, hermanos. So let us be smart. No le demos pie al enemigo de engañarnos. Let us not give an opportunity to Dice be. en Santiago, en la epístola de Santiago, creo que es el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada, pero pídala con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento de un lado a otro. So in James 1:5, it says that if we are lacking any understanding or to about the truths, that we ask God and He will reveal to us what is true. Recordemos que la iglesia es la novia de nuestro Señor Jesucristo. Let us remember that the church is Sí. Jesus' bride. Si queremos honrar a Dios, debemos honrar su iglesia. If we want to honor God, we need to honor the church. Y en la medida que la cuidemos, la amemos y la honremos, And that when we take care of her, that we love her, estaremos amando a Dios. we will be loving God. Y una forma de demostrar nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo es mantenernos unidos a su iglesia. And one way for us to demonstrate our God to Jesus is maintaining the unity in the church. Amén. Amen? Vamos a orar. We're going to pray. Padre Santo, Father, le ruego que nos ayude a buscar cada aspecto de nuestra vida en Cristo. we ask that
that we seek every aspect in our life, y que el Espíritu Santo and that the Holy Spirit sea quien nos guíe a través de su palabra be the one to guide us through your word, para entender to understand que el apartarnos, el ser individual, that us being apart or being individuals, el no ser unidos a su iglesia, of not being united in your church, no es del agrado de usted, it does not please you, ni tampoco es conveniente para su pueblo. and it is not convenient for your Yo- church. Yo le ruego, Padre Santo, por todos sus hijos, I ask for each and every one of your Que- children que usted les abra el entendimiento that you have brought in their understanding, y que su palabra, Señor, haya caído en sus corazones. and that your word is sowed in their heart, Que usted les traiga ese gozo, Padre, y esa llenura fresca que da su palabra. that you bring them joy of your word, Que ellos entiendan y disciernan, Padre Santo, that they understand, que Father, usted siempre quiere lo mejor para nosotros. that you always want the best for us, Porque usted sigue siendo fiel. because you are faithful, Usted es bueno, Padre. because you are good, Father. Le rogamos, Todopoderoso, We ask you que esta semilla haya caído en tierra fértil. that this seed has gone into good dirt. Gracias, Señor. Thank you, God. A usted le damos gracias, honra, gloria, exaltamos su santo nombre, We give you thanks. We exalt your name, all the glory and honor, porque su brazo de poder no se ha apartado de nuestras vidas. because you are with us, God. Bendito sea su santo nombre. Holy be your name. Gloria y gloria a su santo nombre desde siempre hasta la eternidad. Glory be your name from to eternity. Amén. Amen. Amén. Amen.